En la historia de la literatura hay amores que iluminan, y otros que arden en silencio, consumiendo el alma de quien lo siente. Este es uno de esos. Un amor que no tuvo final feliz. Un amor que probablemente nunca fue correspondido del todo. Pero que dejó una huella imborrable en la poesía. Un amor que se convirtió en susurro, en herida, y en versos eternos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más tristes y fascinantes del romanticismo español, la historia de Gustavo Adolfo Bécquer, y Elisa Guillén. Porque detrás de las rimas que todos conocemos, había un corazón roto. Y quizás, una mujer que nunca supo cuánto la amaron. Sevilla, donde todo comienza. Para entender esta historia, tenemos que viajar a la Sevilla del siglo XIX. Una ciudad llena de contrastes, luz, música, arte, pero también pobreza, enfermedad y desigualdad. Allí nació Gustavo Adolfo Bécquer en 1836. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la pérdida. Primero su padre, luego su madre. Quedó huérfano siendo apenas un niño. Y esa herida, nunca terminó de cerrarse. Porque hay algo que define a Bécquer desde el principio, una sensibilidad extrema. Sentía más que los demás. Amaba más que los demás. Y también, sufría mucho más. Desde joven encontró refugio en el arte. La pintura primero, y luego la escritura. Pero no era un joven fuerte ni seguro. Era introvertido. Melancólico. Soñador. De esos que miran el mundo, pero no terminan de encajar en él. Madrid, el sueño y la desilusión. Como muchos artistas de su época, Bécquer se trasladó a Madrid en busca de éxito. Pero la realidad fue muy distinta. Pasó hambre. Durmió en condiciones precarias. Vivió de trabajos mal pagados. Y sin embargo, nunca dejó de escribir. Porque escribir no era una elección. Era una necesidad. Era la única forma que tenía de ordenar ese torbellino emocional que llevaba dentro. Y fue en ese contexto, de lucha, de carencias, de soledad, cuando apareció ella. Elisa Guillén, el misterio. Elisa Guillén. Un nombre que aún hoy genera dudas. ¿Existió realmente fue un amor idealizado o una mujer de carne y hueso que simplemente desapareció en el tiempo? Lo que sí sabemos, es que Bécquer la menciona. Y que su presencia, marcó profundamente su obra. Se cree que Elisa era una joven de buena posición, educada, elegante, y completamente distinta a él. Mientras Bécquer vivía entre dificultades, ella pertenecía a un mundo más estable, más protegido. Y quizás ahí comenzó todo. Porque muchas veces, nos enamoramos de lo que sentimos inalcanzable. El encuentro. No hay un registro exacto del primer encuentro. No hay cartas que narren ese instante. Pero sí hay algo más poderoso, los versos. Porque en ellos, Bécquer deja entrever una emoción nueva. Una mezcla de fascinación, y temor. Como si supiera desde el principio. Que ese amor no iba a ser sencillo. Que estaba destinado a doler. El amor silencioso. No estamos ante una historia de declaraciones apasionadas ni grandes gestos. No, este es un amor contenido. Callado. Casi secreto. Bécquer no era un hombre de imposiciones. No era alguien que irrumpiera en la vida de otro con seguridad. Él observaba. Sentía. Escribía. Y amaba, en silencio. Porque hay amores que no se gritan. Se sufren. La distancia. Todo indica que Elisa no correspondía a ese amor de la misma manera. Tal vez lo veía como un amigo. Tal vez como un hombre interesante, pero nada más. Y eso, para alguien como Bécquer, era devastador. Porque cuando una persona sensible ama sin ser correspondida, no simplemente se entristece. Se quiebra. El nacimiento de las rimas. Es en este punto donde empieza la magia, y también la tragedia.
¿Por qué ese amor imposible? Se transforma en poesía. Cada emoción contenida, cada mirada no correspondida, cada ilusión rota, se convierte en verso. Y así nacen algunas de las rimas más profundas, más íntimas y más dolorosas de la literatura. No son poemas grandilocuentes. No hablan de héroes ni de epopeyas. Hablan de algo mucho más humano, el amor que no alcanza. El amor que no se concreta. El amor que se queda, en el alma. Una herida que crece. Con el paso del tiempo, la distancia emocional se hace más evidente. Y lo que antes era ilusión, se convierte en angustia. Porque Becker no deja de sentir. No puede. Y cuanto más ama, más consciente es de que ese amor no tiene futuro. Pero aún así, no se aleja. Porque a veces el corazón insiste. Incluso cuando la razón ya entendió todo. El comienzo del dolor. Y entonces llega ese punto inevitable, cuando el amor deja de ser esperanza. Y se convierte en herida. Una herida silenciosa. Profunda. Constante. De esas que no se ven, pero lo cambian todo. Y es ahí, justo ahí, cuando nacen las rimas más tristes. Las que no hablan solo de amor, sino de pérdida. Aunque en realidad, nunca lo haya tenido del todo. Pero esta historia, recién empieza. Porque lo que viene después. No es solo desamor. Es caída. Es enfermedad. Es traición. Y es un corazón que, aún roto, siguió escribiendo. En la siguiente parte, vamos a entrar en la oscuridad. En el momento en que el amor por Elisa deja de ser ilusión. Y se convierte en el origen. De una de las obras más tristes jamás escritas. Hay un momento en toda historia de amor no correspondido, en el que algo cambia. No es un instante visible. No hay una escena clara. No hay palabras que lo marquen. Pero ocurre. Es cuando la esperanza empieza a desvanecerse, y el corazón, aunque todavía ama, comienza a entender que está solo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Gustavo Adolfo Bécquer. La certeza del desamor. Al principio, todo era duda. Una mirada. Un gesto. Una posibilidad. Pero con el tiempo, las señales se vuelven claras. Elisa Guillén no lo amaba como él la amaba. Y esa certeza, lenta pero inevitable, fue mucho más dolorosa que cualquier rechazo directo. ¿Por qué no hubo un no? Hubo algo peor, la ausencia de un sí. El amor que no se va. Cualquiera podría pensar que, ante esa situación, lo más lógico sería alejarse. Olvidar. Cerrar el capítulo. Seguir adelante. Pero Bécquer no era cualquiera. Hay personas que no pueden dejar de sentir, aunque sepan que ese sentimiento las está destruyendo. Y él era una de ellas. Porque su amor no dependía de la respuesta de Elisa. Dependía de lo que él llevaba dentro. Y eso, no se puede apagar fácilmente. El refugio en la escritura. Cuando la realidad se vuelve insoportable, los artistas hacen lo único que saben hacer, crear. Y Bécquer se refugia aún más en sus versos. Pero ahora hay un cambio. Sus rimas ya no están llenas de ilusión. Ahora hay algo distinto. Una melancolía profunda. Una tristeza elegante. Una resignación que duele. Porque ya no escribe desde la esperanza, sino desde la pérdida. El nacimiento de la desilusión. Es en esta etapa donde aparecen algunas de sus rimas más conocidas. Versos donde el amor ya no es un ideal perfecto, sino una experiencia frágil, inestable, y profundamente dolorosa. El amor, para Bécquer, deja de ser un sueño. Se convierte en una herida constante. Una que no sangra, pero tampoco cicatriza. La vida sigue. Aunque el corazón no. Mientras todo esto ocurre en su interior, la vida exterior no se detiene. Madrid sigue siendo una ciudad difícil.
El dinero sigue faltando. Las oportunidades siguen siendo escasas. Y Becker, como tantos otros, tiene que tomar decisiones. Decisiones que no siempre nacen del amor, sino de la necesidad. El matrimonio. En medio de esa tormenta emocional, Becker se casa con Casta Esteban. Un nombre que aparece en su vida. No como una pasión desbordante, sino como una elección práctica. Quizás buscaba estabilidad. Quizás compañía. Quizás una forma de escapar de ese amor imposible. Pero hay algo que es casi seguro, no era Elisa. Y cuando uno ama profundamente a alguien, cualquier otra persona, se siente incompleta. Un amor que no llena. El matrimonio no logra sanar lo que Becker llevaba dentro. Al contrario. En muchos sentidos, lo vuelve más evidente. Porque convivir con alguien, sin sentir ese amor intenso, solo resalta la ausencia de quien realmente ocupa tu corazón. Y Elisa, seguía ahí. No en su vida, pero sí en su mente, en sus recuerdos. En sus versos. La distancia interior. Aunque Becker intenta seguir adelante, hay una distancia emocional que nunca logra cerrar. Ni con su esposa. Ni con su vida cotidiana. Porque su mundo interior está en otro lugar. En un amor que no se concretó. En una historia que nunca tuvo comienzo, pero tampoco final. La traición y la desconfianza. Con el tiempo, su matrimonio comienza a deteriorarse. Se habla de infidelidades. De conflictos. De una relación que nunca logró consolidarse. Y todo eso, solo agrava su estado emocional. Porque ahora no solo carga con el peso de un amor imposible. También con el fracaso de un amor real. La enfermedad. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la salud de Becker comienza a debilitarse. La tuberculosis, una enfermedad común en su época, empieza a consumirlo lentamente. Y aquí ocurre algo importante: cuando el cuerpo se debilita, las emociones se intensifican. Todo duele más. Todo pesa más. Y en ese estado, sus recuerdos de Elisa se vuelven aún más presentes. Las rimas más oscuras. Es en este contexto, de enfermedad, desilusión y soledad, cuando nacen las rimas más tristes. Ya no hay idealización. Ya no hay esperanza. Solo queda el eco de lo que pudo haber sido. Versos que hablan de abandono. De olvido. De la imposibilidad de retener el amor. Y sobre todo, de la sensación de haber sentido algo único, que nunca fue correspondido. El amor como recuerdo. Elisa deja de ser una presencia posible. Se convierte en un recuerdo. Pero no en un recuerdo cualquiera. Sino en ese tipo de recuerdo que aparece en silencio, en los momentos más inesperados, y que nunca termina de irse. Porque hay amores que no necesitan existir en el presente. Para seguir doliendo. La herida que define una obra. A esta altura, ya es evidente, ese amor no correspondido. No fue solo una experiencia en la vida de Becker. Fue el núcleo de su obra. Sin Elisa, real o idealizada. Sus rimas no serían lo que son. No tendrían esa profundidad. Esa autenticidad. Esa tristeza que las hace eternas. El hombre detrás del poeta. Muchas veces leemos a los poetas, sin pensar en la persona detrás de los versos. Pero en el caso de Becker, es imposible separarlos. Porque cada palabra que escribió está atravesada por su propia experiencia. Por su forma de amar. Por su forma de sufrir. Y sobre todo, por su incapacidad de olvidar. El silencio final de este capítulo. Con el paso del tiempo, la figura de Elisa se vuelve cada vez más difusa. Menos concreta. Más simbólica. Pero nunca desaparece. Porque ya no es solo una mujer. Es una idea. La idea del amor imposible. Del amor que no se alcanza.
Del amor que deja huella, aunque nunca haya sido correspondido. Y así, Becker continúa escribiendo. No porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Porque hay dolores que no se curan hablando. Solo se transforman, en arte. Pero lo más duro aún no ha llegado, porque en la siguiente parte, vamos a ver cómo la vida termina de quebrarlo. Cómo la soledad se vuelve absoluta. Y cómo, incluso en sus últimos años, ese amor, lejano, imposible, silencioso, siguió siendo la llama que nunca se apagó. Y también, la herida que nunca sanó. Hay un momento en la vida de algunas personas, en el que ya no queda nada a lo que aferrarse. No porque no lo hayan intentado. No porque no hayan luchado. Sino porque, poco a poco, todo lo que amaban, se fue desmoronando. Para Gustavo Adolfo Bécquer, ese momento llegó. Y cuando llegó, no lo hizo de golpe. Fue lento. Silencioso. Casi inevitable. El desgaste del alma. A estas alturas, Bécquer ya no es el joven soñador que llegó a Madrid. La vida lo ha cambiado. El amor no correspondido. Un matrimonio fallido. La enfermedad. Las dificultades económicas. Todo eso deja marcas. Y hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. Ese cansancio de sentir demasiado. De esperar demasiado. De perder demasiado. La ruptura definitiva. Su relación con Casta Esteban finalmente se rompe. No de manera dramática, no con grandes escenas, sino cómo se rompen las cosas que nunca estuvieron del todo unidas. Con distancia. Con desgaste. Con silencio. Y así, Bécquer queda nuevamente solo. Pero esta vez, no es la soledad del joven que sueña. Es la soledad del hombre que ya ha entendido. El regreso a los recuerdos. Cuando el presente duele demasiado, la mente busca refugio en el pasado. Y es ahí donde Elisa Guillén vuelve con fuerza. No como una posibilidad. No como un amor real. Sino como un recuerdo idealizado. Perfecto. Intocable. Eterno. Porque en la memoria, el amor nunca se arruina. El amor que sobrevive al tiempo. Es curioso. A pesar de todo lo vivido, a pesar de los años, a pesar de los fracasos, ese amor inicial no desaparece. Sigue ahí. Transformado, sí. Más lejano, también. Pero intacto en su esencia. Y eso dice mucho de Bécquer. Porque hay personas que olvidan para sobrevivir. Y otras, que recuerdan, aunque eso les duela toda la vida. La escritura como último refugio. En esta etapa final, escribir ya no es solo una necesidad. Es lo único que le queda. Sus rimas se vuelven más profundas. Más sencillas en apariencia, pero más intensas en emoción. No hay adornos innecesarios. No hay excesos. Solo verdad. Una verdad que nace del dolor, y que por eso mismo, conecta con cualquiera que la escuche. El amor como ausencia. Si algo define sus últimos versos, es la ausencia. No habla del amor como algo presente. Habla de lo que ya no está. De lo que no pudo ser. De lo que se perdió, incluso antes de tenerlo. Y en ese sentido, Elisa ya no es una persona. Es un símbolo. El símbolo de todo lo que anhelamos, y no conseguimos. La fragilidad del cuerpo. Mientras su obra crece en profundidad, su cuerpo se debilita. La enfermedad avanza. La energía se apaga. Y la vida, empieza a sentirse cada vez más corta. En el siglo XIX, la tuberculosis no perdonaba. Y Bécquer lo sabía. Sabía que el tiempo se le escapaba. La conciencia del final. Hay algo profundamente humano. En saber que el final está cerca. Algunas personas se desesperan. Otras se aferran. Y algunas,
simplemente aceptan. En los últimos años de Becker, hay una mezcla de resignación y lucidez. Como si entendiera, al fin, todo lo que había vivido. Todo lo que había sentido. El legado invisible. En vida, Becker no fue el poeta famoso que hoy conocemos. No tuvo reconocimiento masivo. No vivió rodeado de admiración. De hecho, murió sin saber el impacto que tendría su obra. Y eso hace su historia aún más triste. Porque todo ese dolor, toda esa belleza, todo ese amor transformado en poesía, no fue celebrado en su momento. La muerte. En 1870, con apenas 34 años, Gustavo Adolfo Becker muere. Joven. Cansado. Marcado por una vida difícil. Pero dejando algo detrás. Algo que no todos logran dejar, una voz. El silencio. Y después. Tras su muerte, ocurre algo inesperado. Sus amigos recopilan sus escritos. Publican sus rimas. Y poco a poco, su nombre empieza a crecer. Lo que en vida fue silencio, se convierte en reconocimiento. Lo que fue dolor íntimo, se vuelve universal. La inmortalidad de las rimas. Las rimas de Becker no son famosas por casualidad. Lo son porque hablan de algo que todos, en algún momento, sentimos. El amor no correspondido. La ilusión que se rompe. El recuerdo que no se va. Y en el centro de todo eso, está Elisa. Aunque no aparezca con nombre y apellido en cada verso, su presencia está ahí. En la emoción. En la herida. En la nostalgia. Elisa, real o eterna, nunca sabremos con certeza quién fue Elisa Guillén. Tal vez fue una mujer concreta. Tal vez una inspiración difusa. Tal vez una mezcla de varias experiencias. Pero eso, en el fondo, ya no importa. Porque se convirtió en algo más grande. En una idea. En el rostro invisible. De todos los amores que no se concretan. El amor que creó belleza. Hay una paradoja en esta historia. Y es que del dolor, nació belleza. De la frustración, nació arte. De un amor que no fue, nacieron versos que siguen vivos siglos después. El hombre que amó demasiado. Si tuviéramos que resumir la vida de Becker en una sola idea, quizás sería esta: fue un hombre que amó demasiado. Demasiado profundo. Demasiado sincero. Demasiado silencioso. Y en ese exceso, encontró tanto su mayor dolor como su mayor legado. El eco que no se apaga. Hoy, más de un siglo después, sus palabras siguen resonando. Porque aunque el tiempo pase, hay cosas que no cambian. El amor. La pérdida. La memoria. Y esa sensación, de haber sentido algo único, que nunca se repite. Y así termina esta historia. No con un final feliz. No con un reencuentro. No con una promesa cumplida. Sino con algo mucho más real, un amor que no fue, pero que cambió una vida. Y que, sin quererlo, terminó cambiando también la forma en que entendemos la poesía. Porque a veces, los amores más importantes no son los que se viven. Son los que se sienten. Y nunca se olvidan. Hay historias que terminan con una despedida. Otras, con un reencuentro. Pero hay algunas, muy pocas, que no terminan nunca. Porque no viven en los hechos, sino en lo que dejaron. Y esta, es una de ellas. Lo que nos dejó esta historia. Si miramos la vida de Becker desde afuera, podríamos decir que fue trágica. Amó sin ser correspondido. Fracasó en su matrimonio. Sufrió enfermedad. Murió joven. No hay épica. No hay triunfo visible. Pero si miramos más profundo, vemos otra cosa. Vemos a alguien que transformó su dolor en algo que trascendió el tiempo.
El amor que todos hemos sentido. Porque, en el fondo, esta historia no es solo sobre Becker. Es sobre nosotros. Sobre ese amor que alguna vez sentimos. Y que no fue como esperábamos. Esa persona que no nos eligió. Ese momento que no volvió. Esa historia que nunca empezó, pero que nunca olvidamos. Todos tenemos una Elisa. Alguien que, sin saberlo, dejó una marca. La intensidad de sentir. Vivimos en un mundo donde muchas veces se nos enseña a no sentir demasiado. A no exponernos. A no sufrir. Pero Becker hizo todo lo contrario. Sintió sin medida. Y sí, eso le costó. Le dolió. Lo rompió por dentro. Pero también le permitió escribir algo que nadie más podía escribir. ¿Vale la pena amar así? Esa es la gran pregunta. ¿Vale la pena amar, si existe la posibilidad de sufrir tanto? Becker, probablemente, nunca lo respondería con palabras. Pero su vida, sí lo hace. Porque a pesar de todo, nunca dejó de amar. Nunca dejó de sentir. Nunca dejó de escribir. El arte como rescate. Hay algo profundamente humano en convertir el dolor en arte. Es una forma de resistir. De darle sentido a lo que parece no tenerlo. Y en ese sentido, Becker no solo fue un poeta. Fue alguien que encontró una manera de sobrevivir. A sus propias emociones. La belleza de lo incompleto. Nos enseñaron a buscar finales felices. Historias cerradas. Amores correspondidos. Pero la vida, no siempre funciona así. Y a veces, lo incompleto. Es lo que más nos marca. Lo que más recordamos. Lo que más nos transforma. Elisa como símbolo. Hoy, Elisa Guillén ya no es solo una figura histórica. Es un símbolo. El símbolo de ese amor que no se concreta. De esa historia que queda abierta. De ese que hubiera pasado si. Y quizás por eso sigue siendo tan poderosa. Porque no está definida. Y lo que no se define, nunca se termina. Lo que nunca dijimos. Hay algo más en esta historia. Algo que duele de una forma especial, todo lo que no se dijo. Las palabras que nunca salieron. Las confesiones que quedaron atrapadas. Los sentimientos que no encontraron respuesta. Porque a veces, lo que más pesa. No es lo que pasó. Es lo que no pasó. El tiempo no lo borra todo. Se dice que el tiempo lo cura todo. Pero no es del todo cierto. El tiempo cambia las cosas. Las transforma. Las vuelve más suaves, quizás. Pero hay recuerdos que no desaparecen. Solo aprenden a quedarse en silencio, el legado que nos habla. Hoy seguimos leyendo a Becker. Seguimos encontrando en sus versos algo que nos refleja. Y eso es lo más impresionante de todo. Que un dolor tan personal, tan íntimo, se haya vuelto universal. Una historia que sigue viva. Porque mientras alguien lea sus rimas, mientras alguien se reconozca en ellas, mientras alguien recuerde a ese amor que no fue, esta historia no termina. Sigue viva. En cada lector. En cada recuerdo. En cada emoción que vuelve sin aviso. El mensaje final. Quizás no todos escribimos poesía. Quizás no todos dejamos un legado como el de Becker. Pero todos sentimos. Todos amamos. Todos perdemos. Todos recordamos. Y eso, nos conecta. Si alguna vez sentiste algo así, si alguna vez amaste a alguien que no te amó de la misma forma, si alguna vez pensaste en alguien que ya no está en tu vida, si alguna vez te preguntaste ¿qué habría pasado si? Entonces ya entendés esta historia. No porque la hayas leído, sino porque la viviste. Cierre. Porque al final, no se trata solo de Becker. Se trata de ese rincón del corazón. Donde guardamos lo que no pudo ser. Y que, de alguna forma,
nunca dejamos ir. Y tal vez, solo tal vez, los amores más intensos no son los que se quedan, sino los que, aun yéndose, se vuelven eternos.